Dejé que mi hijo y mi nuera se quedaran en mi casa mientras yo visitaba a un amigo en otra ciudad. Les pedí cuidar el lugar y no hacer cambios. Cuando volví antes de tiempo, encontré desconocidos viviendo allí. Mi hijo había alquilado mi casa por internet para ganar dinero, pensando que yo tardaría más en regresar. Me llamo Manuel. Tenía 68 años cuando aprendí que una llave prestada a un hijo puede convertirse en la forma más dolorosa de perder la tranquilidad. No perdí la casa. Eso quiero aclararlo desde el principio. La casa seguía siendo mía. Las escrituras estaban a mi nombre. Los impuestos estaban al día. Las cerraduras, al menos al principio, todavía abrían con mi llave. Lo que perdí fue algo más difícil de recuperar. La seguridad de volver a mi hogar sin preguntarme quién lo había usado, quién había dormido allí, quién había tocado mis cosas y cuánto dinero había ganado mi propia familia aprovechándose de mi ausencia. Yo estaba jubilado desde hacía 3 años. Había trabajado casi toda mi vida en mantenimiento industrial. No me sobraba el dinero, pero vivía tranquilo. Mi casa era sencilla, pagada con décadas de turnos, horas extra y sacrificios. Allí había criado a mi hijo Daniel. Allí había vivido con mi esposa, Teresa, hasta que murió. Allí estaban sus fotos, sus plantas, su silla favorita y una parte de mi vida que no cabía en una cuenta bancaria. Por eso me dolió tanto. Porque mi hijo no alquiló una propiedad cualquiera. Alquiló mi hogar. Daniel tenía 34 años. Mi nuera, Laura, 32. Llevaban meses diciendo que estaban mal de dinero. Primero fue una deuda de tarjeta. Después, el atraso de su alquiler. Luego, según ellos, el dueño de su apartamento les pidió entregar el lugar porque pensaba venderlo. Una tarde llegaron a mi casa. Yo estaba arreglando una lámpara en la mesa del comedor. Daniel entró primero. Laura venía detrás, seria, con esa expresión de cansancio que usaba cuando quería que uno entendiera sin preguntar demasiado. Papá, necesitamos un favor grande. Lo miré por encima de los lentes. ¿Qué pasó ahora? Daniel respiró como si ya hubiera ensayado la frase. Solo necesitamos quedarnos unas semanas. Unas semanas. Hasta conseguir otro lugar. No queremos molestarte. Laura se acercó un poco. También podríamos cuidar la casa si usted se va a visitar a su amigo Ernesto. Daniel me dijo que hace tiempo quería ir. Era verdad. Ernesto era un viejo compañero de trabajo que vivía en otra ciudad. Me había invitado varias veces. Yo siempre lo postergaba. Me daba pereza viajar, dejar la casa sola, romper mi rutina y moverme de mi lugar. Pero en ese momento pensé que tal vez era una buena idea. Daniel y Laura necesitaban un lugar temporal. Yo podía visitar a mi amigo. La casa no quedaría sola. Parecía una solución familiar. Eso fue lo que me dije. Pueden quedarse, respondí, pero con reglas claras. Daniel sonrió como si ya hubiera ganado algo. Claro, papá. No hagan fiestas. No vamos a hacer fiestas. No cambien cerraduras. Laura soltó una risa breve. ¿Por qué haríamos eso? Porque es mi casa y quiero poder entrar cuando vuelva. Obvio, dijo Daniel. No muevan mis documentos. No toquen mi cuarto. No presten la casa. No metan desconocidos. No publiquen la dirección en ninguna parte. No usen mis servicios para negocios ni para nada raro. Daniel levantó las manos. Papá, vamos a vivir tranquilos, no a montar un hotel. Recuerdo esa frase. Después volvió a mi cabeza muchas veces. No a montar un hotel. Laura se acercó y me tocó el brazo. Se lo prometemos. Vamos a cuidar todo como si fuera nuestro. Ahí debí responder algo. Como si fuera suyo no. Como si fuera mío. Pero no lo hice. Porque cuando uno confía en un hijo, a veces baja la guardia incluso en frases pequeñas. Me fui una semana después. Antes de viajar, dejé todo ordenado. Les mostré dónde estaba el medidor del agua, qué interruptor solía fallar, qué vecino tenía mi número por si había una emergencia y qué plantas había que regar. Les dije que el cuarto de Teresa y mío quedaría cerrado. Allí guardaba documentos, recuerdos, fotografías, cartas, ropa que aún no podía regalar y algunas cosas que para otros eran objetos, pero para mí seguían siendo parte de mi vida. Laura miró la puerta cerrada. ¿De verdad va a cerrar su cuarto? Sí, nosotros no tocaríamos nada. Entonces no les molesta que esté cerrado. Daniel miró a Laura como pidiéndole que no insistiera. Claro, papá. Haz como quieras. Le entregué una llave principal a Daniel. Es para entrar y salir ustedes. No hagan copias. No vamos a hacer copias. Y si pasa algo, me llaman. Disfruta el viaje, dijo él. Te lo mereces. Yo quise creerle. El primer par de días todo pareció normal. Daniel me mandó una foto de las plantas regadas. Laura me escribió que había limpiado la cocina. Yo le respondí agradecido. Ernesto se burló de mí porque revisaba el teléfono demasiado. ¿Viniste a visitarme o a vigilar tu casa? Las dos cosas. Tu hijo está grande, Manuel. Sí, y ese era el problema.
Estaba grande, suficientemente grande para saber lo que hacía. Al cuarto día, Daniel empezó a responder tarde. Le mandé un mensaje por la mañana. ¿Todo bien? Respondió de noche. Sí, papá. Todo perfecto. Estábamos ocupados. No era grave. Al quinto día, Laura no quiso hacer videollamada. Yo había llamado para preguntarle por una factura de luz que me llegó más alta de lo normal en el aviso digital. ¿Alta?, preguntó ella. Más de lo habitual. Debe ser por el calor. No está haciendo tanto calor. Bueno, usamos un poco más la lavadora. Estamos acomodando ropa. ¿Me puedes mostrar si dejaste cerrada la ventana del cuarto de atrás? A veces entra agua si llueve. Hubo una pausa. Ahora no puedo. Está todo desordenado. Solo gira la cámara. Manuel, de verdad, estamos en medio de cosas. Me pareció raro el tono. No era culpable. Era molesto. Como si yo estuviera invadiendo mi propia casa desde lejos. Está bien, respondí. Revísala cuando puedas. Colgué con una sensación incómoda. Esa noche Daniel me escribió. Papá, quédate un poco más con Ernesto. Te hace bien salir. Nosotros cuidamos todo. No había nada malo en el mensaje. Pero algo en la insistencia me molestó. Al día siguiente, mi vecino Ramiro me mandó un audio. Manuel, perdona que te moleste. Tú autorizaste gente entrando y saliendo de tu casa. Me senté de golpe. ¿Qué gente? No sé. Vi una pareja con maletas ayer. Pensé que eran familiares. Hoy vi otro coche. Daniel no estaba. O al menos no lo vi. Le pedí que me explicara bien. Ramiro no quería meterse en problemas. Dijo que tal vez eran amigos de Daniel, que no quería exagerar. Pero la palabra maletas ya me había cerrado el estómago. Llamé a mi hijo. No contestó. Llamé a Laura. Tampoco. Mandé mensaje. Ramiro dice que vio gente con maletas. ¿Quién está en mi casa? Daniel respondió 20 minutos después. Unos amigos pasaron a saludar. Nada raro. Con maletas. Papá, Ramiro exagera. Ya sabes cómo es. Quiero una videollamada ahora. Perdón. Estamos fuera comprando comida. Cuando vuelvan. No hubo videollamada. Esa noche casi no dormí. Ernesto me encontró en la cocina a las 6 de la mañana. ¿Te vas a volver? No era pregunta. Sí. ¿Quieres que te acompañe? No hace falta. Manuel, tienes la cara de cuando algo se rompió en la fábrica y todos fingían que no olían quemado. Sonreí apenas. Ojalá fuera una máquina. Preparé mi bolso y tomé el primer autobús. No avisé a Daniel. No avisé a Laura. No porque quisiera sorprenderlos. Porque ya no confiaba en que me dijeran la verdad. Durante el viaje, Daniel me mandó 2 mensajes. Papá, ¿todo bien? Luego, ¿por qué no respondes? Después Laura. Manuel, Daniel está preocupado. Usted se toma todo muy a pecho. Yo miré la pantalla y no contesté. Llegué a mi ciudad a media tarde. Fui directo a mi casa. Antes de bajar del taxi, vi un coche desconocido estacionado frente a mi entrada. En el porche había una maleta pequeña. La puerta tenía una caja con código colgada del picaporte. Me quedé mirando esa caja como si fuera una burla. Una caja con código. En mi casa. Metí la llave en la cerradura. Giró, pero la puerta no abrió del todo porque había una cadena puesta por dentro. Toqué. Una mujer joven abrió unos centímetros. Sí. ¿Quién es usted? Ella frunció el ceño. ¿Quién es usted? Sentí que la sangre me subía a la cara. El dueño de esta casa. La mujer abrió más, pero no quitó la cadena. Perdón, ¿cómo? Desde adentro apareció un hombre con un niño pequeño detrás. ¿Pasa algo? Sí, respondí. Pasa que esta es mi casa. El hombre miró a la mujer, luego a mí. Nosotros la alquilamos. ¿La alquilaron a quién? Por internet. Esta casa no está en alquiler. La mujer se puso pálida. Nosotros pagamos. Tenemos reserva. Quiero verla. Espere. Cerró la puerta con la cadena todavía puesta. La escuché hablar rápido con el hombre. Yo respiraba con dificultad, no de cansancio, sino de una rabia tan fría que me temblaban las manos. La puerta volvió a abrirse. Esta vez quitaron la cadena. Entré. No voy a describir cada cosa, porque no hace falta. Solo diré que mi sala no parecía mi sala. Había toallas dobladas sobre una silla. Una hoja impresa con instrucciones sobre la mesa. Mi mueble de fotografías estaba sin las fotos de Teresa. Las habían puesto dentro de una caja. El sillón donde yo leía tenía una manta que no era mía. En la cocina había comida ajena. En el pasillo, zapatos ajenos. En mi casa, vida ajena. La mujer me mostró el teléfono. Ahí estaba el anuncio. Casa familiar acogedora, ideal para estancias cortas. Entrada independiente. Zona tranquila. Disponible por semanas. Las fotos eran de mi casa. Mi patio. Mi cocina. Mi sala. Mi mesa. Mi ventana. Mis plantas. Mis paredes. Y en una de las fotos, aunque estaba borrosa, se veía al fondo el marco donde antes estaba la foto de mi esposa.
Sentí ganas de arrancarle el teléfono de la mano, pero me contuve. ¿Quién figura como anfitrión? El hombre deslizó la pantalla. Nombre del anfitrión. Daniel R. ¿Mi hijo? El pecho me dolió como si me hubieran empujado. ¿Cuánto pagaron? La mujer dudó. 2 semanas por adelantado. Me enseñó la reserva. Habían pagado una cantidad que no era pequeña. También había instrucciones. Usar caja de seguridad para llave. No contactar vecinos. No mencionar reservas si alguien pregunta. La casa es familiar y algunos vecinos son curiosos. Tuve que sentarme. El hombre se acercó. Señor, nosotros no sabíamos. Lo sé. Y era verdad. Ellos no parecían delincuentes. Parecían personas que habían pagado una estancia temporal y acababan de descubrir que estaban dentro de un problema familiar. Tengo un niño, dijo la mujer. No queremos problemas. Yo tampoco quería volver a mi casa y encontrar desconocidos. Ella bajó la mirada. Lo siento. No era ella quien debía decirlo. Saqué mi teléfono y llamé a Daniel. Esta vez contestó. Papá. Estoy en mi casa. Silencio. ¿Qué? Estoy en mi casa, Daniel. Hay una familia viviendo aquí. Escuché su respiración cambiar. Papá, puedo explicarlo. Ven ahora. No es lo que parece. Ven ahora. Papá, no hagas nada. Ya hiciste bastante. Colgué. Laura llamó enseguida. No contesté. Mandó mensaje. Por favor, no arme un escándalo. Fue un malentendido. Un malentendido. Miré a la familia en mi sala, la caja con código en mi puerta y el anuncio con fotos de mi hogar. No respondí. Me levanté. Voy a buscar mis documentos de propiedad. El hombre asintió rápido. Claro, fui a mi cuarto. La puerta seguía cerrada con llave, pero habían movido cajas delante. Mi corazón golpeó más fuerte. Abrí. Al menos no habían entrado allí, o eso parecía. Saqué la carpeta con escrituras, impuestos y documentos principales. También tomé una foto de la caja con código, del anuncio en el teléfono de la mujer y de las instrucciones impresas. Cuando volví a la sala, la mujer estaba llorando. Nosotros tenemos reserva hasta el viernes próximo. Lo entiendo, pero no puedo permitir que se queden en una casa alquilada sin mi autorización. ¿Y a dónde vamos? No sabía qué responder, porque también eran víctimas. Pero no podía sacrificar mi seguridad para suavizar el delito de mi hijo. Vamos a esperar a la policía, dije. El hombre abrió los ojos. ¿Policía? Sí. Necesito dejar constancia de que esta casa no estaba autorizada para alquiler. Señor, nosotros no hicimos nada malo. Por eso es mejor que quede claro. Llamé. Expliqué con la mayor calma que pude. Dueño de vivienda. Personas dentro por alquiler no autorizado. Hijo y nuera responsables. Documentos en mano. Sin violencia. Necesidad de constancia. Mientras esperaba, Daniel llegó. Entró casi corriendo. Laura detrás de él. La primera imagen que tengo de mi hijo en ese momento no es de arrepentimiento. Es de pánico. Pánico de haber sido descubierto, no de haberme traicionado. Papá, empezó, escúchame. Laura miró a la familia en la sala y luego a mí. Esto se salió de control porque usted volvió sin avisar. La miré despacio. Volví a mi casa. Sí, pero había una reserva activa. La familia desconocida se quedó inmóvil. Daniel cerró los ojos, como si Laura acabara de empeorar todo. ¿Una reserva activa?, pregunté. Laura apretó los labios. No quise decirlo así. Pero lo dijiste perfecto. Daniel se acercó. Papá, necesitábamos dinero. Era temporal. Temporal. Solo mientras no estabas. Mientras no estaba. La casa iba a estar vacía. Mi casa no estaba vacía. Estaba confiada a ustedes. Laura intervino. No dañamos nada. Señalé la sala. Mis fotos están en una caja. Para que no se rompieran. Publicaron mi casa en internet. Sin dirección exacta. Dieron instrucciones para entrar. A huéspedes verificados. Cobraron dinero por una propiedad que no es suya. Laura respiró con fastidio. Manuel, está exagerando. Fue un malentendido. Ahí sentí que algo en mí se endureció. No levanté la voz. No hizo falta. Un malentendido no se publica por internet. Un malentendido no cobra reservas. Un malentendido no pone una caja con código en la puerta de una casa ajena. Laura se quedó callada. Daniel miró al suelo. Papá, iba a devolverte parte. ¿Parte de qué? De lo que ganáramos. Ganáramos. No quise decir. Si quisiste. Pensaste que mi ausencia era una oportunidad. No teníamos dinero. Entonces se pide ayuda. No se alquila la casa de tu padre jubilado. Laura cruzó los brazos. Usted no la estaba usando. La frase me hizo más daño que los documentos, que el anuncio y que la caja con código. Usted no la estaba usando. Como si mi hogar fuera un objeto disponible cuando yo no estaba sentado dentro. Laura, respondí, que yo no estuviera durmiendo aquí no convertía mi casa en negocio. Solo eran unos días. ¿Cuántas veces?
Nadie respondió. Miré a Daniel. ¿Cuántas veces alquilaron mi casa? Papá, ¿cuántas? Laura soltó la verdad con una frialdad que todavía recuerdo. 2 reservas antes de esta. Daniel la miró con rabia. Laura, ¿qué? Ya lo sabe. 2 reservas antes. No era un impulso. No era una emergencia única. No era una tontería de un día. Habían metido desconocidos en mi casa 3 veces. 3. Me apoyé en la mesa. ¿Cuánto ganaron? Daniel pasó una mano por su cara. No sé exactamente. Si sabes. Lo suficiente para cubrir casi 3 meses de nuestro alquiler y una parte de la deuda de la tarjeta. Me reí una vez, sin alegría. Usaron mi casa para pagar la suya. La mujer que estaba allí, la huésped, habló con voz temblorosa. Nosotros no sabíamos que esto era familiar. El anuncio tenía reseñas. La miré. Reseñas. Me mostró la pantalla. Ahí estaban. Comentarios de otros huéspedes. Muy buena estancia. Anfitrión atento. Casa cómoda. Volveríamos. Cada reseña era una prueba de que mi hogar había sido convertido en alojamiento mientras yo creía que mi hijo lo cuidaba. Entonces llegó la policía. 2 agentes entraron después de escuchar la situación en la puerta. Pedí a todos calma. Mostré mis escrituras. Mostré mi identificación. Los huéspedes mostraron la reserva. Daniel intentó explicar. Laura intentó suavizar. Fue un acuerdo familiar mal comunicado, dijo ella. Yo la miré. No hubo acuerdo. El agente me preguntó. ¿Usted autorizó a su hijo a alquilar esta vivienda? No. ¿Autorizó ingreso de terceros? No. ¿Autorizó publicación de la vivienda en Internet? No. Daniel bajó la cabeza. Laura murmuró. Es su hijo. El agente respondió sin emoción. Eso no responde la pregunta. Yo casi le agradecí. La policía tomó datos. Nos indicó que habría que dejar constancia formal, que la plataforma debía ser notificada, que los huéspedes debían gestionar devolución con quien cobró, y que yo podía hacer la denuncia correspondiente por uso no autorizado de la propiedad, posible fraude y cualquier daño o sustracción que encontrara. No era una película. Nadie salió esposado en ese momento. Pero todo quedó escrito. Y para Laura, eso fue peor que un grito. ¿De verdad va a seguir con esto?, preguntó cuando los agentes hablaban con los huéspedes. Sí, va a arruinar a Daniel. Daniel decidió usar mi casa como negocio. Es su hijo. Y yo soy el dueño de la casa que alquilaron sin permiso. Fue por necesidad. La necesidad no firma escrituras. Daniel levantó la mirada, con los ojos rojos. Papá, perdón. Quise creerle. Pero todavía no sabía si pedía perdón por traicionarme o por haber calculado mal mi regreso. Ahora no, respondí. Papá. Ahora no, Daniel. Los huéspedes empezaron a recoger algunas cosas. No los eché a la calle sin más. Pedí a la policía que quedara constancia de que ellos también habían sido engañados. Les di tiempo para hacer llamadas y buscar solución. Daniel tuvo que hablar con ellos, delante de todos, y admitir que él era el anfitrión sin autorización del dueño. La mujer lloraba. Nosotros pagamos. Daniel no podía mirarla. Les voy a devolver el dinero. Laura se giró hacia él. ¿Con qué? La miré. Ahí estaba la verdad. No estaban arrepentidos. Estaban preocupados porque el negocio se acababa y ahora había que devolver lo cobrado. Cuando la casa quedó en silencio por un momento, caminé hasta la caja donde estaban las fotos de Teresa. La abrí. Su retrato estaba envuelto en una toalla. Una toalla de huéspedes. Sentí una tristeza seca, más fuerte que la rabia. Daniel se acercó. Papá, yo no quería faltarle el respeto a mamá. Ni siquiera pensaste en ella. No respondió. Ni en mí. Ni en esta casa. Ni en lo que significaba. Me desesperé. No, te autorizaste. ¿Qué? Te convenciste de que, como soy tu padre, lo mío podía servirte sin pedirme permiso. Laura resopló. Estás siendo cruel. La miré. Cruel fue meter desconocidos en la casa donde guardo los recuerdos de mi esposa y luego decirme que exagero. Por primera vez, Laura no tuvo respuesta. Esa tarde entendí que mi hijo no había cuidado mi casa. La había convertido en negocio. Y lo peor no fue encontrar desconocidos en mi sala. Lo peor fue escuchar a mi nuera decir que yo exageraba. Como si alquilar el hogar de un jubilado por internet fuera un simple malentendido. Esa misma tarde saqué las escrituras de mi casa y llamé a la policía, no porque odiara a mi hijo, sino porque al volver a mi propio hogar encontré desconocidos viviendo allí y a mi propia familia detrás del anuncio. Daniel todavía intentaba hablarme como si el problema principal fuera mi reacción. Papá, podemos arreglarlo entre nosotros. Yo tenía la carpeta de documentos sobre la mesa. Eso debiste pensar antes de publicar mi casa en internet. Laura estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Está haciendo esto más grande de lo que es. La miré sin levantar la voz. Hay una familia que pagó por dormir en mi casa sin que yo lo supiera. Hay reseñas de reservas anteriores. Hay una caja con código en mi puerta.
Hay fotos de mi sala en una plataforma. Explícame qué parte es pequeña. No respondió. Los agentes terminaron de tomar datos. La pareja que había alquilado la casa mostró la reserva, los pagos y los mensajes con Daniel. El hombre estaba molesto, pero no conmigo. Señor, nosotros no sabíamos. Mi esposa encontró el anuncio, estaba bien valorado, pagamos por adelantado. Lo sé, respondí. Por eso quiero que esto quede claro. Ustedes también fueron engañados. Daniel bajó la cabeza. El agente le pidió identificación. Usted publicó el anuncio. Daniel tardó. Sí, la vivienda está a su nombre. No, tenía autorización del dueño para alquilarla. Laura intervino. Era su padre. Él nos dejó quedarnos. El agente ni siquiera cambió el tono. No pregunté si les permitió quedarse. Pregunté si autorizó el alquiler a terceros. Daniel habló más bajo. No, esa palabra me dolió y me alivió al mismo tiempo. No, por fin una verdad. Los agentes explicaron que dejarían constancia, que yo podía presentar denuncia formal y que debía contactar a la plataforma para cancelar el anuncio. También recomendaron documentar daños, objetos movidos y cualquier modificación en la vivienda. ¿Y ellos?, pregunté, mirando a los huéspedes. Si usted no autoriza la permanencia, deben retirarse. Pero el reembolso corresponde a quien les cobró. La mujer miró a Daniel. Queremos nuestro dinero. Daniel tragó saliva. Se los voy a devolver. Laura se volvió hacia él. Daniel, no tenemos ese dinero completo. El agente la miró. Eso tendrán que resolverlo ustedes. Ella apretó la mandíbula, como si la injusticia fuera que ahora le exigieran devolver lo que nunca debió cobrar. Los huéspedes empezaron a recoger sus cosas. Yo no los traté mal. Les ofrecí usar el teléfono, cargar el móvil, llamar a la plataforma y esperar en la sala mientras buscaban otro lugar. No eran intrusos por voluntad. Habían sido parte de una trampa que mi hijo y mi nuera armaron con la casa de un jubilado. Mientras ellos hablaban con atención al cliente, yo tomé fotos. La caja con código, las instrucciones impresas, las toallas que no eran mías, mis fotos guardadas en una caja, el mueble movido, las marcas en la pared donde habían cambiado un cuadro, la despensa usada, la cerradura interior con una cadena nueva que yo nunca instalé. Daniel me siguió por el pasillo. Papá, no hace falta fotografiar todo. Si hace falta, vas a usarlo contra mí. Lo voy a usar para dejar claro lo que hiciste. Fue por necesidad. Me giré. Necesidad era llamarme y decirme que estabas en problemas. Esto fue usar mi casa como negocio mientras esperabas que yo no volviera. Pensé que iba a poder cubrirlo antes. ¿Cubrir qué? Las deudas. O la mentira. Se quedó callado. Laura apareció detrás de él. No le hable así. Daniel estaba intentando sacarnos adelante. Con mi propiedad. Usted tiene pensión. Tiene casa pagada. Nosotros estamos empezando. Me quedé mirándola. Mi casa pagada no es una invitación a robarme tranquilidad. Nadie robó. Cobraron por algo que no podían ofrecer. Eso es una forma muy dura de decirlo. Es la forma exacta. La pareja se fue al anochecer. Daniel tuvo que transferirles una parte inmediata y firmarles un compromiso por el resto. La plataforma abrió un reclamo. Yo envié fotos de mis escrituras, copia de mi identificación y la constancia policial. Cuando la puerta se cerró detrás de los huéspedes, mi casa quedó en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Antes, mi casa sonaba a paz. Esa noche sonaba a invasión. Miré a Daniel y Laura. Recojan sus cosas. Daniel levantó la cabeza. ¿Qué? No se quedan aquí. Papá, no tenemos a dónde ir. Debieron pensar en eso antes de convertir mi casa en alojamiento. Laura dio un paso adelante. Nos va a echar por un error. No fue un error. Fueron al menos 3 reservas. Porque necesitábamos dinero. Entonces necesitaban trabajo, ayuda o un préstamo. No huéspedes en mi sala. Daniel empezó a llorar. Papá, por favor. Dame unos días. Tienen esta noche para llevar lo esencial. Mañana vuelven con alguien de confianza a recoger el resto. Yo estaré presente. Laura soltó una risa amarga. Qué bonito. Nos trata como delincuentes. No, los estoy tratando como personas que usaron mi llave para traicionarme. Daniel se limpió la cara. Yo soy tu hijo. Y yo soy tu padre. Por eso me duele más. Pero ser mi hijo no te convierte en dueño de mi casa. No dijeron nada. Esa noche casi no dormí. No porque ellos hicieran ruido. Ya se habían ido a casa de una amiga de Laura. No dormí porque caminé por cada habitación tratando de reconocer mi propio hogar. Abrí la caja donde habían puesto las fotos de Teresa. Las saqué una por una. En una aparecía sonriendo en el patio. En otra, sosteniendo a Daniel cuando era niño. La miré durante mucho tiempo. Perdón, murmuré. No sabía si le pedía perdón por haber confiado demasiado, por haber dejado que tocaran nuestros recuerdos o por no haber visto antes en qué se estaba convirtiendo nuestro hijo.
Al día siguiente cambié las cerraduras. Todas. La puerta principal. La puerta trasera. El portón. También quité la caja con código. La sostuve en la mano unos segundos antes de tirarla en una bolsa. Ese pequeño objeto me daba más rabia que muchas palabras. Era la prueba física de que mi casa había sido convertida en entrada para desconocidos. Después llamé a la plataforma. Fue un proceso largo, frío y absurdo. Me pidieron demostrar que yo era el propietario. Envié escrituras, identificación, fotos de la fachada, constancia policial. Encontraron el anuncio. Había reservas futuras. 3. Una para el fin de semana siguiente. Otra para 10 días después. Otra para el mes siguiente. Me quedé con el teléfono en la mano. No era solo aprovechar mientras yo estaba fuera. Era un plan. Un calendario. Una pequeña empresa montada sobre mi ausencia. Pedí cancelación inmediata. También pedí acceso a toda la información asociada al anuncio. Me dijeron que por privacidad no podían darme todo, pero que colaborarían con autoridades si había denuncia. Samuel, un abogado recomendado por Ramiro, me dijo después que eso era normal. Lo importante es que ya dejó constancia y pidió suspensión del anuncio, explicó. Ahora documente todo. Ganancias, reservas, daños, mensajes. Y no permita que vuelvan a entrar sin supervisión. Es mi hijo. Precisamente por eso necesita documentos. La familia suele pedir confianza después de romperla. Esa frase me acompañó todo el día. La familia suele pedir confianza después de romperla. Daniel volvió por la tarde con Laura y 2 cajas. Yo no estaba solo. Le pedí a Ramiro que me acompañara como testigo. También grabé desde mi teléfono, sin esconderlo. Laura lo notó. También va a grabarnos. Sí, esto es humillante. Más humillante fue encontrar huéspedes en mi casa. Daniel habló bajo. Laura, por favor. Ella lo miró con rabia. No, tu padre está disfrutando esto. Me acerqué a ella lo justo. No confundas firmeza con disfrute. Yo habría preferido volver de mi viaje, hacerme un café y encontrar mi casa como la dejé. No respondió. Recogieron ropa, una computadora, documentos de ellos y algunas bolsas. Laura intentó llevarse un juego de sábanas. Eso se queda. Lo compramos nosotros. No, ese juego era de mi casa. Lo usamos para los huéspedes. Otra razón para dejarlo. Daniel le quitó la sábana de las manos. Déjala. Laura resopló. Siempre igual. Ahora somos los peores del mundo. No, respondí. Son responsables de lo que hicieron. Eso no es lo mismo que ser los peores del mundo. Ella no quiso escuchar. Mientras Daniel guardaba sus cosas, encontré las instrucciones impresas para huéspedes en un cajón. Intentó doblarlas rápido. Extendí la mano. Dámelas. Papá. Dámelas. Me las entregó. Leí algunas líneas. Evitar hablar con vecinos. Si preguntan, decir que son familiares. No abrir el cuarto cerrado. Cuidar que el dueño no reciba llamadas innecesarias. Levanté la vista. ¿El dueño? Daniel cerró los ojos. No sabía cómo ponerlo. Podías poner, esta casa no es mía. Laura intervino. Era para evitar preguntas incómodas. No, era para evitar que alguien me avisara. Ramiro, que había estado callado, habló por primera vez. Yo avisé. Laura lo miró con desprecio. Sí, ya vimos. Ramiro no se movió. Y lo volvería a hacer. Ahí entendí que no solo debía protegerme de mi hijo y mi nuera. También debía proteger la verdad de la vergüenza que ellos querían ponerle encima. Esa noche llamaron familiares. Primero mi hermana. Manuel, Daniel me dijo que hubo un problema con la casa. No hubo un problema con la casa. Daniel la alquiló sin permiso. Silencio. Sí, me dijo algo, pero pensé que tal vez exageraste. Había desconocidos viviendo aquí. Ay, Dios. Con reserva pagada. Pero vas a hacer denuncia. Ya dejé constancia y hablaré con abogado. Es tu hijo. También era mi casa cuando la publicó. No digo que esté bien, pero arruinarle la vida. Arruinarme la tranquilidad no fue una preocupación para él. Mi hermana suspiró. Solo digo que no cierres la puerta. Miré la cerradura nueva. La puerta ya la cambié. Después llamó un primo. Luego una tía. Luego un amigo de Daniel. Todos con variaciones de la misma frase. Son jóvenes. Estaban desesperados. La casa estaba sola. Al final no pasó nada grave. Todo se arregla en familia. A cada uno le respondí menos. La tercera vez ya tenía la frase preparada. Una mala decisión es olvidar regar plantas. Alquilar una casa ajena por internet es otra cosa. Algunos se ofendieron. No me importó, porque entendí algo. La gente que no encuentra extraños en su sala habla muy fácil de perdón. El abogado revisó el caso conmigo. Me aconsejó presentar denuncia formal y reclamar cualquier ganancia obtenida, daños, gastos de cerrajería, limpieza, costos legales y posibles perjuicios por reservas futuras.
También recomendó notificar por escrito a Daniel y Laura que no tenían autorización para entrar, usar, publicar, administrar, ofrecer ni disponer de la vivienda. ¿Eso es necesario?, pregunté. Después de lo que hicieron, sí. Suena duro. Lo duro ya ocurrió. Esto es prevención. Firmé. La notificación se envió. Daniel me llamó esa noche. Papá, recibí el documento. ¿Bien? ¿De verdad era necesario? Sí. Me haces sentir como un extraño. Entré a mi casa y encontré extraños. Parece que ambos estamos aprendiendo cosas difíciles. Se quedó callado. Estoy avergonzado. Deberías. Laura dice que no hable contigo porque todo lo usas legalmente. Laura dijo que alquilar mi casa era un malentendido. Ella también está asustada. No la escuché asustada por mí. La escuché asustada por el dinero. No es justo. Tal vez. Pero es lo que vi. Daniel respiró con dificultad. Me metí en deudas. Lo sé ahora. No sabía cómo salir. Pudiste decírmelo. Me daba vergüenza. Entonces preferiste que yo sintiera miedo en mi propia casa. No pensé en eso. Ese es el problema. Papá, yo pensaba devolverte algo. De verdad. Daniel, no me robaste solo dinero. Me robaste la posibilidad de sentir que mi casa seguía siendo un lugar seguro. No respondió. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Vas a devolver a los huéspedes lo que corresponde. Vas a cancelar todas las reservas. Vas a entregar cualquier ganancia que venga de mi casa para cubrir daños y gastos. Vas a cooperar con la plataforma y con el abogado. Y no vas a volver a entrar aquí sin mi permiso. Y nosotros. Nosotros hablaremos cuando yo pueda mirarte sin pensar en una caja con código en mi puerta. Colgamos sin despedirnos. Los días siguientes fueron de limpieza y revisión. No era una limpieza común. Era revisar qué habían tocado, qué faltaba, qué habían guardado, qué habían cambiado. Encontré mis manteles en una bolsa. Mis fotos en cajas. Manualidades de Teresa dentro de un armario. Un cajón con pilas de toallas compradas por Laura para huéspedes. Una libreta donde habían anotado fechas de entrada y salida. También encontré una hoja con cuentas, ingresos, comisión de plataforma, limpieza, reembolso pendiente, ganancia neta. Esa frase me hizo sentarme. Ganancia neta. Con mi casa, con mis recuerdos, con mi ausencia. Mandé foto al abogado. La respuesta fue breve. Guárdelo. Lo guardé. Daniel y Laura tuvieron que cancelar reservas futuras. Hubo penalizaciones. Hubo reclamos. Hubo huéspedes molestos. Hubo llamadas. La plataforma suspendió el anuncio después de confirmar que yo era el propietario y no había dado autorización. Daniel tuvo que devolver dinero que ya había gastado en parte. Ahí empezó la verdadera caída. Mientras había dinero entrando, era aprovechar la casa. Cuando el dinero tuvo que salir, fue mi padre nos está destruyendo. Laura publicó una frase en redes. Hay personas que prefieren verte hundido antes que admitir que también pudieron ayudar. Una sobrina me la mandó. No respondí en la publicación. No perfecto. No suficiente. Pero distinto. No puedo perdonarte ahora. Lo sé. Y no vas a volver a vivir aquí. Asintió. Lo imaginé. Ni tú ni Laura tendrán llaves. Lo entiendo. Cualquier dinero que hayan ganado saldrá primero para reembolsos, cerrajería, limpieza, abogado y daños. Está bien. Y si Laura sigue diciendo que fue exageración, eso es problema de ella. Tú no vas a repetir esa mentira. Daniel levantó la mirada. No, dilo. No fue exageración. No fue malentendido. Fue usar tu casa sin permiso. Asentí. No lo abracé. Quise hacerlo. No lo hice. A veces un abrazo demasiado rápido se convierte en borrón. Y yo no quería borrar. Laura no vino a disculparse. Mandó un mensaje largo 2 semanas después. Decía que lamentaba cómo se dieron las cosas. Que nunca quiso hacerme sentir invadido. Que estaba bajo presión. Que Daniel también había decidido. Que ella pensó que como era familia no habría tanto problema. Que la palabra malentendido quizá no fue la mejor. Quizá, le respondí con una sola frase. Alquilar una casa ajena no fue una mala palabra. Fue una mala acción. No volvió a escribir. La denuncia siguió su curso. No voy a inventar un final de película. Mi hijo no fue llevado esposado. No hubo juicio dramático con todos llorando. Hubo declaraciones, acuerdos, devolución parcial, constancias y la obligación de responder económicamente por lo que hicieron. La plataforma cerró el anuncio. Las reservas se cancelaron. Los huéspedes fueron reembolsados poco a poco con dinero de Daniel y Laura, no mío. El abogado logró que quedara documentado que mi vivienda no podía ser ofertada por terceros y que cualquier uso no autorizado sería perseguido formalmente. También actualicé mi seguro, cambié claves. Instalé una cámara exterior y guardé mis documentos principales en otro lugar. No quería vivir con miedo. Pero tampoco iba a volver a vivir como si la confianza fuera una cerradura suficiente.
Mis familiares se dividieron. Algunos dijeron que fui demasiado duro. Otros, después de ver el anuncio y las instrucciones, dejaron de opinar. Ramiro, mi vecino, se convirtió en alguien a quien le debo más de lo que él admite. Solo hice lo que debía, me dijo. Me avisaste cuando mi propio hijo me ocultaba cosas. Por eso mismo, con el tiempo, mi casa volvió a parecer mía. Volví a poner las fotos de Teresa. Lavé sábanas, limpié muebles, cambié cortinas. No porque todo estuviera sucio, sino porque necesitaba sacar de las habitaciones la sensación de haber sido usado. Una tarde encontré una reseña impresa entre papeles que Daniel había dejado. Excelente anfitrión. La casa tiene un ambiente familiar muy bonito. Me quedé mirando esa frase. Ambiente familiar. ¡Qué ironía! Mi casa había tenido ambiente familiar porque durante años hubo amor, trabajo, pérdidas, discusiones, cumpleaños, enfermedad, duelo y memoria. Mi hijo quiso convertir todo eso en un atractivo para extraños. Rompí el papel y lo tiré. No por los huéspedes. Por la idea de que mi vida podía convertirse en descripción de alquiler. Daniel siguió pagando lo que debía. A veces me llamaba para informar avances. Yo respondía breve. No lo bloqueé. Tampoco le abrí la puerta como antes. Nuestra relación quedó en una especie de pasillo estrecho. Había comunicación, pero no confianza completa. Un día me preguntó, ¿crees que algún día vas a volver a confiar en mí? No quise ser cruel. Tampoco quise mentir. No lo sé. Estoy intentando hacer las cosas bien. Lo sé. Eso no cuenta. Sí cuenta. Pero no borra. Se quedó callado. Extraño venir a la casa. Miré la sala. Yo también extraño cuando venir a esta casa no me hacía pensar en una reserva por internet. No respondió. Después dijo, lo siento. Sigue demostrándolo. Esa fue la frase más cercana al perdón que pude darle. Y era suficiente por ahora. De Laura supe menos. Según Daniel, seguía pensando que yo había reaccionado demasiado fuerte. También decía que si yo los hubiera ayudado antes, no habrían llegado a eso. Esa lógica me confirmó que la distancia era necesaria. Una persona que convierte su abuso en consecuencia de tu falta de ayuda todavía no ha entendido nada. Por eso mi regla se volvió simple. Mi casa no se presta más para estancias largas. A nadie. Ni hijo, ni sobrino, ni primo, ni amigo. Visitas, sí. Llaves, no. Confianza, con límites. Cariño, sin acceso automático. Algunos lo llamaron amargura. Yo lo llamé aprendizaje. Porque una casa no es solo paredes vacías cuando el dueño viaja. No se vuelve oportunidad porque el propietario sea jubilado. No se convierte en negocio porque alguien tenga deudas. No deja de ser hogar porque una aplicación permita subir fotos. Mi nuera decía que era un malentendido. Yo le mostré las escrituras y le respondí que un malentendido no se publica por internet. No cobra reservas y no mete desconocidos en una casa ajena. Mi hijo pensó que mi ausencia convertía mi casa en oportunidad. Ese día aprendió que una llave prestada no es permiso para vender entrada. Yo no llamé a la policía porque odiara a mi hijo. La llamé porque al volver a mi hogar encontré extraños dentro y a mi propia familia detrás del anuncio. Recuperé mi casa. Cambié las cerraduras. Cancelé el anuncio. Obligué a que devolvieran el dinero. Guardé mis documentos. Y, sobre todo, dejé de confundir amor con acceso. Porque prestar una casa por confianza no significa entregar el derecho a convertirla en negocio. Y si mi hijo necesitaba una lección para entenderlo, la recibió en el lugar exacto donde decidió olvidarlo. En la puerta de mi propia casa.